Buenas noches. Buenas noches. Pues la semana anterior batimos el récord de permanencia en una charla. Fueron 2 horas 52 minutos. Felicidades, qué resistencia y qué magnífica tolerancia. Muchas gracias. Muchas gracias también por someterse a todas estas dificultades inherentes a la falta de estacionamiento. No tenemos las mismas facilidades que el cabaret de enfrente, del cual es copropietario el señor delegado político, pero nosotros pues no tenemos más que las calles adyacentes. Es cosa de andar un poquito. Gracias por todas estas dificultades a las que se someten. Hoy será más fácil, más breve, porque por desgracia son menos los datos que tenemos de Zaratustra que aquellos otros tan abundantes acerca de Moisés. Zaratustra, llamado por los griegos Zoroastro y por los presentes discípulos de su doctrina, más o menos adulterada a través de los siglos, Zartush. Los Parsis son los discípulos de Zartush. Hoy nos ubicaremos en la Persia, no en el Irán o el Irak políticos, sino en la Persia cultural. En ese lugar del Oriente Medio, que tiene al norte ese enorme lago que se llama Mar Caspio, incluso el Mar de Aral, la Armenia, al sur el Golfo Pérsico, al oriente la India y al occidente la Mesopotamia. Sí, correspondería hoy a Irán, Irak. Y parte del sur de Rusia, en donde parece que se ubica la zona en la que nació Zaratustra, una de las repúblicas de la Confederación Soviética actual, la más sureña en el centro del Asia Menor. Es el lugar propio de los arios. Seguramente los arios proceden de las mesetas y de las llanuras caspianas, pero en ese lugar, que por eso se llama Irán, el lugar de los arios, se establecieron, de allí partieron para la India por el oriente, para la Germania y para las Galias por el occidente, y fue como la matriz, el lugar sede, la metrópolis o la confederación de metrópolis de los arios, el Irán. Recordamos por lo que dijimos acerca de la India, que ario significa señor, amo, colonizador, el que se enseñorea. Todavía esa raíz, air, permanece en alemán, Herr, el señor. Y esos amos que colonizaron la India y la Germania y Francia e incluso Grecia, puesto que arios eran los dorios,
tuvieron allí su epicentro. Y en ese epicentro nació Zoroastro, Zaratustra, en una cronología que no está bien determinada. Respecto a las otras grandes figuras didascálicas, no nos importaba oscilar entre un siglo u otro, la cronología de Rama, la cronología de Orfeo. No nos inquietaba tanto pasar del siglo XIV al siglo XVI en un balance de probabilidades cronológicas, pero en lo que se refiere a Zaratustra, sí nos incomoda no poderlo ubicar definitivamente en una época, porque la doctrina de Zaratustra es apocalíptica. En ella se revela un ciclo de etapas históricas, y si supiéramos en qué siglo vivió Zaratustra, podríamos fijar en qué siglo, según Zaratustra, se concluirá la historia de la humanidad y en qué milenio comenzó. Algunos creen que la vida de Zaratustra se puede remontar hasta el año 1000 antes de nuestra era. Pero la mayor parte de las probabilidades, siguiendo a los historiadores alemanes, arios ellos también, estarían a favor del siglo VII antes de nuestra era. 630 hasta 690, a lo largo del siglo VII antes de nuestra era. Esa parece la fijación cronológica más probable. Porque si nació, vivió y predicó hacia el año 1000 antes de nuestra era, según su doctrina, el fin del mundo sería para el 2000 de la nuestra. Porque toda la historia de la humanidad queda encuadrada en un ciclo de 12.000 años, desde el origen hasta el final. 12.000 años repartidos en 4 ciclos de 3.000 años cada uno. Y Zaratustra habría predicado en el inicio del cuarto y último de esos ciclos. Entonces, desde Zaratustra hasta el final, faltarían 3.000 años. Si vivió en el siglo VII, entonces pues salimos ganando tres siglos de más, entonces ya sería hacia el 2300 el final. Es curioso porque no es solamente el primer maestro que fijó parámetros cronológicos para las etapas de la humanidad, sino que es el único maestro que habla del fin de la humanidad de un modo altamente optimista. El fin de la humanidad no será, según su doctrina, catastrófico ni calamitoso, sino que consistirá en la absorción de todo cuanto es negativo o maléfico por las fuerzas del bien. Y así será un final glorioso, triunfal de la humanidad, que se identificará ya con